Esta noche quiero que conozcan conmigo dos reflejos quizá del mismo misterio. Voy a hablarles del agua de la vida y del vaso de la muerte. Van a entenderlo perfectamente con los reportajes que tenemos preparados para todos ustedes. Por cierto, que hablando de agua, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me cuentan que hay sirenas por la red. Cientos de mensajes nos han llegado diciéndonos que por favor aclaráramos de una vez si esto es realidad o se trata de ficción. Un extraño ser que según algunos de los mails se ha encontrado en una playa de República Dominicana y según otros en Haití. Hemos investigado la historia. Nos ha parecido cuando menos interesante, sobre todo porque ¿quién iba a hacer un fraude de tal tipo sin conseguir nada a cambio? Y es que sí que conseguían algo a cambio. En una subasta de internet se ha subastado este ser al que vendían como un sirénido de verdad, como un ser que estaba entre el eslabón perdido de un hombre y un pez, y por el que han pagado $1.550. Que por este muñeco han pagado $1.550. Efectivamente, un muñeco parecido, por ejemplo, al que tenemos aquí. Podría ser un sirénido que por la red de redes todo el mundo ha conocido, han vendido que era realidad, pero es un ser realizado como este, con materiales humanos. Por cierto que hubo una época que se puso de moda los garabdiábolos, hacer sirénidos extrayéndolos de partes de la mantarraya o, por ejemplo, cruzar partes de un mono, el esqueleto de un mono, con una cola de pescado. En fin, fraudes que no sé si también tienen su prolongación en el mundo de los vídeos, Carmen. La verdad es que sí, nos han llegado unos vídeos bastante interesantes sobre fenómenos poltergeist. Lo raro de todo ello es que ocurrían siempre en la misma casa y siempre los filmaba la misma persona. Qué curioso que estuviera siempre enfocando, por ejemplo, una lámpara, y qué curioso que esa misma lámpara se moviera como estamos viendo. Esto es como lo de Rosenheim de la semana pasada. Igual, parece que lo han sacado de allí. En este caso, incluso la persona que llega a filmarlo cuenta toda una historia de fenómenos paranormales en su domicilio. Dice que precisamente a través del tablero de la Ouija, del que posteriormente hablaremos, comienzan a surgir una serie de fenómenos inexplicables, que los muebles se mueven, que los jarrones van corriendo por encima de las mesas, que los cuchillos salen lanzados, por ejemplo, desde los fregaderos, o también que las puertas se abren y se cierran solas. Ahí vemos el pomo de la puerta y cómo a este hombre le podemos escuchar incluso cómo está muy agitado, está muy excitado, está grabando eso. Acto seguido sale corriendo de su domicilio presa de un ataque de nervios. Veredicto. Veredicto que tenemos muchas dudas sobre estos vídeos. Parece que se trata de un montaje, sobre todo por los lugares donde los está difundiendo. Y el modo de difundirlos, porque pone comedia. Bueno, desde luego sintomático. Seguiremos investigando. Si tiene vídeos como estos, ya sabe que hay dos vías de contacto que están muy claras. El buzón de los amigos de Cuarto Milenio. Y yo les invito a descubrir lo que tenemos preparado para esta noche. Temas de verdad, de impacto. Esta noche descubriremos la historia de una bruja que pactó con el diablo. Nos sumergiremos en el código secreto del agua. Y conoceremos los extraños sucesos ocurridos en el Palau de la Generalitat de Valencia. ¿Se acuerdan de cuando teníamos 5 años? ¿Se acuerdan de cuando todo el rato preguntábamos a nuestros padres por qué esto, por qué lo otro? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Por qué nos reflejamos en ella? Luego pasa el tiempo, vamos creciendo y parece que el espíritu de ese niño de 5 años va desapareciendo. ¿Dónde está ese ansia por conocer, por preguntarse sobre los enigmas del universo? Les puede parecer una tontería, pero les aseguro que todo el misterio del cosmos está encerrado aquí, en este pequeño bote de agua. Van a entenderlo. Quiero que conozcan los experimentos del doctor Masaru Emoto. Quiero que conozcan lo que llaman mensajes o memoria del agua. Estoy seguro que jamás van a ver esto con los mismos ojos. Desde la antigüedad, el hombre ha buscado los efectos curativos del agua a través de las termas o los baños de pureza. Ocupa casi un 70% de la superficie de nuestro planeta y nuestro cuerpo está compuesto por más de un 60% de agua. Es como si todo nuestro universo girase alrededor de ella.
El concepto que teníamos del agua cambió gracias a Masaru Emoto, un doctor japonés diplomado y licenciado en medicina alternativa que se ha convertido en toda una eminencia. Todo comenzó en 1994. Emoto empezó a interesarse por la estructura molecular del agua. Recogió muestras y después de someterlas a diferentes estímulos, congeló unas pocas gotas. Las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. Los resultados fueron sorprendentes. Si al agua que se congelaba se la enseñaban mensajes positivos o se ponía música clásica de fondo, la fotografía que se obtenía solía ser blanca, de un color puro y con forma de estrella casi perfecta. En cambio, si se la exponía a mensajes negativos o a música satánica, las formas se volvían monstruosas, violentas, predominando los colores marrones. Esta es la fotografía de agua recogida en la presa japonesa de Fujiwara. Curiosamente, esta imagen es del mismo agua después de que un monje budista zen la bendijera. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Es difícil de creer que las palabras, la voz, las emociones humanas, la música o hasta el ambiente puedan cambiar las propiedades del agua. La ciencia comienza a investigar cómo el pensamiento puede afectar en realidad a las moléculas y cómo todo esto puede influir en nuestra vida. Se inicia así un camino apasionante que nadie sabe hasta dónde nos llevará. En el fondo, era una prueba más, polémica para muchos, que ahondaba en la fuerza de la mente sobre la materia, el pensamiento actuando sobre el mundo. Un eslabón más como el que ya trazó la física cuántica, demostrando que lo más profundo del ser se rige por leyes desconocidas, que son auténtica magia. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Son preguntas que abordan qué nos parece el mundo, o si hay alguna diferencia entre cómo lo vemos y cómo es en realidad. ¿Han pensado en la composición de los pensamientos? Creo que algunas cosas que vemos en los niños hoy en día son una muestra de que la cultura sigue un patrón erróneo y de que no valora el poder del pensamiento. Les confieso que este es uno de los temas que más me ha impresionado en los últimos años. ¿Cuántos misterios hay ahí dentro? Misterios con los que convivimos, misterios en los que, nunca mejor dicho, nos sumergimos, nos frotamos, bebemos. Y están ahí. Y nunca los habíamos visto con esta mirada. Alberto Granados, buenas noches, compañero. Buenas noches, tema apasionante, ¿verdad? No solo apasionante, sino conmovedor a muchos niveles. Porque mucha gente esta noche va a comprender que el agua y tantas otras cosas, somos agua, es un secreto que podemos ir vislumbrando. ¿Estuviste con esta autoridad mundial, con el señor Emoto? Sí, estuvimos en Barcelona con él, pudimos tener una conversación en exclusiva con Masaru Emoto y la verdad que nos contó cosas muy interesantes y nos abrió una nueva puerta a la conciencia diferente, por lo menos a la que teníamos, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Te ha contado cómo de repente un día, porque la casualidad no existe, pero qué le pasó a este hombre para empezar este camino? Pues fíjate, el camino lo empezó ya hace mucho tiempo, hace 20 años más o menos, en los que él a través del agua pues intentaba buscar la curación del ser humano. Como hemos visto en el vídeo, el hombre a lo largo de la historia ha querido curarse a través del agua. Tenemos los spas, tenemos las termas, tenemos un montón de sitios donde podemos acudir relacionados con el agua para curarnos. Y a través de esa intención de curar al ser humano, pues empezó a investigar el agua, las propiedades y demás.
y llegó a encontrar una manera de poder hacer física y visual esas gotas y esas moléculas de agua, ¿no? Son temas absolutamente increíbles y que van a poder captar, como han estado viendo, y vamos a hacer incluso un ejemplo práctico. Es lo lógico, porque lo que intenta Cuarto Milenio es que usted investigue y usted lo haga en su propia casa. Dicen que con los niños, además, especialmente, los resultados son asombrosos. Vamos a escuchar a Masaru Emoto hablando de cómo empezó todo con nuestro compañero Alberto Granados. Llevo mucho tiempo trabajando con las propiedades curativas del agua y de cómo a través del agua se pueden curar las enfermedades. Había mucha gente que no lo creía, pensaban que era imposible curar con el agua, pero yo estaba convencido de que el agua nos aportaba mucha información. Necesitaba desarrollar o elaborar algún sistema que fuera más visible para la gente, más entendible. Un día estaba en el campo y comenzó a nevar. Nevaba mucho, y esto me hizo pensar que a lo mejor yo podría cristalizar el agua para hacerla visible y así poder hacer entender a la gente que hasta ahora no lo creía. Goyo Iturregui es cofundador de la Asociación de Masaru Emoto, ha organizado recientemente el segundo encuentro internacional de la ecología del agua con un éxito sin precedentes. Goyo, el agua nos habla, ¿sabemos escucharla? ¿Sabremos escucharla algún día? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues dependerá de si hemos conseguido mantener un estado de alerta sostenida. Parece como que estuviéramos hipnotizados, ¿no? Parece como si nos hubiéramos olvidado de quiénes somos. Se habla de la memoria del agua, Emoto habla de la importancia que puede tener el recuerdo de esos cristales fascinantes de nuestros manantiales, a diferencia de muchas veces muchas de las aguas como de la lluvia o de nuestros grifos de muchas ciudades, ¿no? Y esa memoria, por ejemplo, hay un detalle que es asombroso y lo estamos viendo en pantalla, Goyo, es la forma hexagonal, parece ser que es, vamos a llamarlo así, no voy a decir el alma del agua, pero la matriz, la base, como cuando el agua era realmente auténtica y que en algunos lugares vemos agua herida. Sí. ¿Agua herida se podría llamar, Goyo? Bueno, por lo menos es un agua que parece herida, ¿verdad? Se desconoce todavía porque Emoto no ha querido entrar, como le comentó a Alberto, en la diatriba de si es científico o no es científico. Millones de personas en este momento, más que mirar la parte negativa de, pues es, ¿sabes? Como un poco la curiosidad de si parece una cosa o deja de parecer otra, más allá de las formas, lo que la gente está preguntándose es qué significa el que el agua nos enseña estos cristales, ¿no? ¿Qué significa que de repente unas cuantas personas pensando en el agua de este vaso pueden cambiar la estructura del cristal que Emoto antes y después ha podido hacer, ¿no? Esto significa que si nosotros le decimos un buenos días a nuestro vecino de una manera, estamos influyendo en su agua porque estamos resonando con energía positiva. Emoto está colocando el amor en su sitio, en el universo. Nos está diciendo que si actuamos de una forma positiva, más allá de la ciencia, el universo lo reconoce. Y esto es una pasada. Esto es increíble. Alberto Granados, por ejemplo, le preguntaba a Emoto sobre los mensajes del agua. ¿Qué decía el señor Emoto? Sí, la verdad es que le preguntábamos un poco por eso, también relacionábamos, hombre, si el agua tiene memoria, a lo mejor también tiene memoria de lo que le estamos haciendo, ¿no? Entonces, al final le preguntábamos que cuáles eran los mensajes que nos traía el agua. Vamos a escuchar y a ver su respuesta. El agua es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra mente. Por lo tanto, y refiriéndome a la contaminación de nuestro entorno o a las catástrofes ecológicas, son reflejo en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestra alma. Goyo, hay una pregunta que es básica, es decir, ¿esto se puede reproducir por cualquier persona? Es decir, ¿puede ser motivo de un tratamiento puramente científico? ¿Nosotros podemos ir al laboratorio, congelar esas muestras y nos saldrá exactamente lo mismo? ¿O hay alguna especie de poder del señor Emoto que lo haría algo más limitado y más alejado, ¿no? No, Dios no puede estar en las manos solamente del señor Emoto, ¿no? El milagro de la vida está mucho más cerca de todos nosotros, realmente, ¿no? Basta quizás con que estemos un poco más abiertos, ¿no? Basta con que nos demos cuenta del milagro que significa respirar, o ver los colores de una manera como un niño, o ver el mundo de una forma como si nos reconociéramos, ¿no? ¿Qué dice la ciencia oficialmente? La ciencia oficial, vamos a decirlo así, la que filtra, ficha y dice lo que es certero o no, aunque luego esté equivocada o no. ¿Qué dice de estos experimentos del señor Emoto? Porque según tengo entendido, ha habido ponencias en la ONU, ha habido ahora mismo un gran crecimiento espectacular en el mundo de esto. ¿Cómo está este tema ahora mismo a nivel científico?
Digamos que hay dos ciencias, ¿no? La ciencia verdadera, que es la ciencia que se cuestiona permanentemente más allá de los axiomas que consideran los peldaños sobre los que crecer, y aquella que considera que ya han llegado al final del camino, ¿no? Yo te preguntaría, ¿quién es la verdadera ciencia? ¿Aquella que se cuestiona a sí misma, que tiene capacidad autocrítica todavía, o aquella que de alguna manera soporta el interés de lo establecido? Quiere decir, Goyo, que la ciencia más ortodoxa, más oficial, la real, vamos a llamarlo así entre comillas, no acepta todavía los experimentos de moto como algo reproducible. Alberto, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? El experimento, las dos caras de la moneda que a ti como periodista te ha dejado más asombrado. Hombre, yo creo que ahí podemos ir al tema visual, ¿no? Que todos podamos ver cómo actúan ciertas aguas, cómo son diferentes aguas. La verdad es lo que más me ha impresionado, ¿no? Poderlo ver visualmente, ¿no? Eso de decir, bueno, así son el agua y sobre todo eso, ¿no? Ver la conciencia, cómo va perdiendo un agua determinada, pues su forma original, cómo va perdiendo la memoria, como decía Goyo. O sea, ese hexágono que están viendo en muchas de las imágenes, en algunas aguas tratadas, algunas aguas de ciudades, algunas aguas, pues bueno, que no han sufrido... Estancadas, va perdiendo esa forma hexagonal, está perdiendo su matriz. Sí, pero además es que vemos que es algo más increíble que ese mismo agua, si lo podemos pasar por cierto proceso, como puede ser, por ejemplo, una oración, cambia totalmente. O sea, una oración cambia la estructura física que se puede ver a través del microscopio. ¿Qué abanico se abre a partir de aquí? Están viendo unos botes de arroz. Yo sé que tienen la curiosidad de ver qué demonios pintan en la mesa de Cuarto Milenio unos botes de arroz. ¿Me lo explicas brevemente, aunque luego salimos de dudas? Bueno, pues es un experimento que todo el mundo puede hacer en casa, muy sencillo, de cómo el pensamiento, cómo la intención puede cambiar el estado de la materia, ¿no? Y Alberto ha separado dos mundos en dos botes de agua. Esta es la crónica de ese experimento. Escuchen esta famosa sinfonía de Beethoven. Bueno, ¿qué efecto tendrán estas notas sobre el agua? Y todo lo contrario, música estridente, no mala, habrá gustos para cada cosa, pero música demasiado opresiva, ¿qué efecto tendrá sobre el agua? Lo descubrimos luego, ¿os parece? Y hablamos de muchas más cosas. También vamos a hablar de un tema misterioso, ha ocurrido en el Palau de Valencia, de la Generalitat, ni más ni menos. Contamos con periodistas, con imágenes, algo sorprendente, todo un expediente X español que se está investigando. Pero para expediente X de verdad, el agua. Vamos a seguir sumergiéndonos en este enigma. Os espero, Cuarto Milenio. Cuarto Milenio experimenta, ya se lo dijimos, y usted puede hacerlo. Dos botes cerrados perfectamente, llevan unos cuantos días. Uno lleva la etiqueta Amor, y este sí se lo puedo enseñar. Pues parece que los granos de arroz apenas han variado. Están exactamente igual que hace ¿cuántos días, Alberto? Hace 4 días. 4 días. ¿Qué hemos hecho con este bote? ¿A qué ha estado sometido? Pues nada, simplemente le hemos puesto esa etiqueta y a mensajes positivos y a darle cariño, por así decirlo. ¿Mensajes como cuáles? Pues qué bueno eres, que te quiero, que bien te veo, te quiero, te amo. Bueno, luego les cuento lo que pasa con el bote de odio en tan solo 4 días, ¿eh? Tan solo 4 días. Alberto, como han visto en el vídeo, ha hecho un experimento con agua. El mismo procedimiento, amor, odio. ¿Cuántos días? ¿Cómo es el estado del experimento actualmente? Pues igual, también 3 o 4 días hemos experimentado con el agua. En el agua es menos visual que en el arroz, pero sí nos decía Goyo que si se congela tiene diferentes salidas el agua, ¿no? ¿Qué pasa con ese agua exactamente como está ahora, Goyo, si hacemos el experimento de moto, vamos a llamarlo así? Bien, un portugués amigo nuestro, Julio,
se preguntó esto, y entonces lo que hizo fue congelar 2 vasos de agua, y uno con amor y otro con odio. Curiosamente, el vaso del amor, cuando se iba descongelando el agua, tenía dentro una figura helicoidal preciosa, como un remolino bellísimo. Mientras que la figura que tenía el odio, el agua, que era el cristal helado del odio, era una figura amorfa. Así que en el mismo agua se puede ver en su estado sólido. Hablábamos antes de música, como elemento que cotidianamente, bueno, pues adereza nuestras vidas, y no me digan que no, le puede o no gustar más un músico, otro, pero la música clásica, en cuanto ponemos en algún lugar música clásica, el entorno varía, la realidad varía. ¿Empezamos el experimento? Fíjate, yo te he traído varias fotos de cristales que ha hecho el señor Emoto. Vamos a empezar, por ejemplo, con una fuente en Lourdes, en Francia. Vamos a encontrar fotos diferentes de diferentes lugares. Esta sería, por ejemplo, la fuente en Lourdes, en Francia. Vemos qué perfección de... Y, por ejemplo, vamos a ver también una de hielo de la Antártida. La siguiente foto, esta sería foto de hielo de la Antártida. Siempre el hexágono, Goyo, ¿eh? Como elemento fundamental. En este caso de 2 lugares diferentes, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si escuchamos la música que estábamos escuchando antes, si estuviéramos escuchando a Beethoven, esa pastoral de Beethoven? El bote de agua sometido durante X tiempo a la música de Beethoven. ¿Qué ocurre? Pues esa fotografía, esa sería la foto del cristal del agua expuesta a esa pastoral de Beethoven. También la puso, por ejemplo, con la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. Sinfonía 40 de Mozart, conocida por todo el mundo prácticamente, la hemos escuchado muchas veces, que suena más o menos así. Bote, música... Y esa forma. Y en este caso, fíjate que se reflejan hasta unas ondas que yo creo que nos lo incita la canción, ¿no? Cuando escuchamos esta canción nos van dando como ondas, ¿no? Herejía o no, no lo sé a nivel científico, pero Goyo, el agua adopta formas que son como proporcionadas, amables, bellas. ¿Cómo se puede describir esto? Guibaudian, un francés, en España muy bien estudiado por Daniel Rubio, estudia la relación de las formas con el pensamiento. Así que es muy fácil que se corresponda el estado de la realidad que comprendemos con aquella, la naturaleza de la belleza de nuestros propios pensamientos. El peligro de soñar es que se cumplen los sueños a veces. Entonces, depende del mundo que nos estemos imaginando así, y el agua es el reflejo de nuestra propia conciencia. Nos está diciendo en qué mundo estamos. Como una pantalla que reproduce nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras miserias. Nuestras ambiciones. En este caso es una forma que es amable, que es bella, que está bien proporcionada, decíamos. Pasa todo lo contrario con notas mucho más estridentes. Exactamente, cuando nos vamos a la música estridente, fíjate lo que ocurre, fíjate la fotografía, qué curiosa con esta música fuerte. ¿Qué pasa aquí, Goyo? ¿Se disuelve todo? ¿Se rompe esa armonía? ¿Qué os indica entonces? Como decías tú antes, no toda la música heavy por supuesto ocurre lo mismo, gracias a Dios, ¿no? A mí me gusta y a ti también, Alberto, ¿no? La cosa está en un estado de orden interno. Hablabas del sonido, y el sonido casi es físico, y de alguna manera nos está demostrando el agua que recoge lo físico de esa realidad. Así que cuando vemos una situación físico-fónica compleja y desestructurada, su manifestación es esta. Así que estamos delante de un estado menos estructurado, menos armónico. Se me está ocurriendo una cosa, Goyo, que tiene que ver con los temas que a veces tocamos en Cuarto Milenio. Hay lugares, como todo esto indica, con sensaciones más negativas, otros más positivas, un balneario, un monasterio, de cualquier religión, y lugares donde ha ocurrido mucha desgracia, donde hay sangre acumulada, donde hay violencia. ¿El experimento allí tú crees que también tendría resultados diferentes? Pues sería muy interesante. Se lo podríamos preguntar al agua, ¿no? Se lo podríamos preguntar al agua. Nosotros, desde luego, en los siguientes viajes de Cuarto Milenio ya vamos a llevar el bote de agua a ver cómo reacciona. Por cierto, quedaba una cosa muy interesante. ¿Cuántos días decías, Alberto? 4 días. 4 días. Vamos a ver si las cámaras pueden captar este bote de arroz. Hay un tono pues un poco macilento, amarillo, y lo veremos con detalle, que parece que las bacterias ya están atacando este bote de arroz. ¿Esto os ha pasado siempre, Goyo? No en todos los casos, es curioso, porque hay personas que, como decía Alberto, que estamos, ansiosas porque se produzcan resultados, ¿no?
y personas maravillosas que han estado intentando obtener esta diferencia, ¿no? Pero eran personas que eran difíciles de poder imaginarse el odio, porque el odio no es fácil de imaginárselo. El amor odia sí. este bote, es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado. Por eso muchas veces se utiliza como una alternativa la palabra miedo. El miedo es más concreto, se sabe a qué podemos tener miedo, ¿no? De manera que odio ha sido una palabra un poco más compleja, aunque en este caso ha dado un resultado perfecto. O los experimentos que hemos hecho con algunos niños, como los que veremos en el próximo corto, ¿no? Niños. Niños. Fascinante. ¿Por qué? Los niños son nuestros educadores. Ellos no están condicionados, ellos comprenden la realidad automáticamente. Los niños juegan con el agua. Nosotros, cuando somos niños, jugamos con el agua. Nuestra felicidad está relacionada con el agua. Nuestros paisajes de las agencias de comunicación, de agencias de viaje, o son fantásticas montañas de nieve a las que poder esquiar y jugar con el agua, o son lugares fascinantes de playas inéditas que representan la belleza pura. Sí, el agua siempre hay como elemento está, ¿no? positivo. Y los niños son ese niño interno que tenemos, ¿no? Los niños son los grandes maestros, ¿no? Son los que nos han ayudado a dejar de fumar a millones de personas, y los que nos van a ayudar a comprender la naturaleza intrínseca del agua, ¿no? Pues te agradezco, Goyo, que nos hayas permitido reproducir este pequeño experimento, gran experimento, con unos niños, quizá con una pureza muy especial en sus sentimientos, que también trabajaban con el arroz. Vamos a verlo. Te vas a una tienda, a un supermercado, compras... compramos el arroz y lo cocinamos 20 minutos con agua mineral. ¿No quieres? Escribes las etiquetas. Cortas un trozo de papel. El de las tijeras. Palabras positivas y negativas. Y en otro bote palabras negativas. Y esperamos un tiempo, una semana por ahí. Claro, si piensas en ello con cosas buenas se queda blanco, y si piensas en ello con cosas malas se pone pocho. Negro, blanco. Negro, blanco. Las palabras también te pueden hacer daño. El poder de las palabras. Goyo, me decías que hay botes que llevan 60 días... Sí, y más. ¿Y más? Sí. ¿Y qué pasa? Pues lo que tú te estás imaginando, que uno es negro y otro es blanco. El otro se mantiene inmaculado. Vamos a decir que casi. Hay una modificación porque es un patrón raro. En 2 o 3 ocasiones en los que yo he vivido más de cerca, el que yo tengo en mi propia casa, es agua, en la parte de arriba es un... Vamos a decir, el sólido del arroz desaparece y se queda una especie de pasta marrón oscura, casi negra, en el que es la palabra odio o miedo. Y en el otro es agua por encima y una pasta blanca que quienes han abierto esos botes han podido comprobar que el que era miedo o odio olía indescriptiblemente mal y el que era blanco no olía mal, ¿no? De manera que parece ser que hay una explicación a la incorruptibilidad de los santos. Oh, qué interesante paralelismo, ¿no? Muchísimo. Tanta gente y tantos casos de personas que tuvieron una vida, digamos, pues bueno, vamos a decir, adecuada o con sus sentimientos, y que de repente en la tumba, pues por algunas sustancias, se habla mucho de este tema, no se corrompían. Pero lo más curioso de esta historia es que nosotros vamos a seguir con el experimento e informaremos de ello, Alberto. Masaru Emoto te hablaba definitivamente del gran misterio que supone todo esto. Alberto ha hablado con el descubridor de esta gran historia, que bueno, vamos a ver dónde acaba, si es que acaba. Sí, porque le decíamos que, hombre, estamos en un programa de misterio y a mí yo le pedí que por favor nos contara algo misterioso, algo que le hubiera pasado en una investigación, algo que él hubiera encontrado fascinante, ¿no? Y esto era lo que me contestaba. Masaru Emoto. ¿Puede existir algo más misterioso que el agua? Es increíble que en nuestra vida cotidiana el agua exista en varias formas diferentes. La podemos encontrar de forma líquida, sólida como el hielo o la nieve, y gaseosa. En el mismo momento pueden existir 3 formas diferentes de agua. Para mí, eso es un misterio, un milagro.
Al final estos experimentos son la forma más gráfica, más lúdica de aproximarse a un tremendo misterio, el misterio del agua, de la sustancia, de casi el éter primigenio. Estamos compuestos de ese agua. Goyo, por último, somos agua, el mundo es agua, y hay quien incluso traza paralelismos, ¿no? ¿Qué podría suceder en nuestro cuerpo? ¿Qué formas internas podrían ocurrir en nuestro cuerpo positivas si realmente pensamos en positivo? Y al revés, ¿qué está pasando con mucha gente que se deja llevar por los pensamientos que desgraciadamente cada vez son más habituales, ¿no? De abandono, de desespero, de envidia, de ira. Ocurre algo inédito. Hay un gran movimiento espiritual que más allá de las modas New Age de consumo, están representando un anhelo profundo de una necesidad profunda de cambiar, una oportunidad que ojalá nos podamos dar a nosotros mismos y a nuestros hijos. El agua nos da la oportunidad de colocar nuestra intención al agua. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo cuando colocamos nuestra intención positiva al agua? Estamos activando nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que significa activar nuestra conciencia? Significa que estamos en un estado de positividad, ¿no? En un estado de mejor posibilidad. Así que estamos atrayendo lo posible como lo mejor. Y esta es la gran oportunidad, ¿no? Vienen momentos complicados. El cambio climático va a hacer tambalear nuestra escala de valores de un modelo social del que no nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? Y más allá de lo que pueda ser una catástrofe, como ya estamos viviendo, aunque nosotros no la vivamos, tendríamos que pensar en la catástrofe que millones de personas todos los días ya están viviendo, ¿no? Su particular guerra mundial, ¿no? El agua nos enseña, Goyo, que si esto pasa en unos botes de arroz y en unos botes de agua, ¿aún se puede hacer algo? ¿La energía positiva todavía está ahí? ¿Sin estudiar, como un misterio? Dicen grandes conocedores del agua, ¿no? Que ojalá tengamos la oportunidad de ir descubriendo y que las personas que lo escuchan puedan seguir descubriendo, a Sauberger y a un montón de gentes más, ¿no? Fascinantes, ¿no? El cómo el agua, aun cuando está paralizada, aun cuando está estancada, aun cuando está medio muerta, ¿no? Guarda todavía en su capacidad la posibilidad de ser reactivada. Y esto, hoy, más allá de lo que puedan decir la ciencia oficial o la no ciencia oficial, es una realidad comercial de primera magnitud. Fíjate que más allá de la cultura de la depuración del agua, de los sistemas de cloración para mantener códigos de higiene social en el agua que bebemos, sin bacterias, etcétera, hay una gran industria internacional que se llama la industria de la vitalización del agua, en la que solamente en Alemania hay más de 170 fabricantes. Quiero decir que hay una realidad que se impone de nuevo por encima de esa ciencia que trata de contener lo incontenible. El agua no puede estar quieta. El agua no puede estar quieta, lo dejamos ahí, Goyo. Yo creo que planteamos una serie de incógnitas muy grandes. ¿Cómo podemos actuar con el pensamiento sobre la materia? ¿Esto es real? ¿Tendremos pruebas verificables? ¿Aceptará la ciencia que esto es real? ¿Demostrará que no lo es? Pero, a fin de cuentas, ¿no es importante ya la revolución que está habiendo de gente que cree que es posible? Goyo, muchísimas gracias por tu visita. No será la última vez. A vosotros. Gracias. Muy rápido, muy rápido. No hace falta más que 2 botes, un poquito de paciencia, 10 días. Danos la fórmula, rápido. Exactamente. Más o menos en un mes, colocar los 2 botes con arroz, con el mismo arroz que hemos cocido, ponerle un mensaje positivo a uno, un mensaje negativo al siguiente, a uno darle mensajes positivos y otros mensajes negativos. Y en 30 días aproximadamente, los 2 arroces pues cambian cada uno de color. Alberto, muchas gracias. A ti. Simplemente, esto es un experimento para reflexionar. Piense en la autopista de misterios que nace a partir de este instante, de 2 simples botes. Es que el misterio siempre está ahí, aunque no sepamos verlo. Seguiremos investigando, sin duda alguna. Gracias, amigos. Ahora vamos con noticias. La ponencia de Masaru Emoto, por ejemplo, en la ONU, fue noticia, que implicó a grandes periódicos, se habló de ello. Esta semana también hay otro tipo de noticias igualmente apasionantes. Y como estamos con temas positivos y amables, una noticia de ese talante. Un elefante, atención, que habla. El cuidador de un zoológico de Corea del Sur, la verdad es que se quedó atónito cuando comprobó que el elefante al que entrenaba comenzaba a decir una serie de palabras. Al parecer, Koshik, un elefante de 15 años, es capaz de pronunciar determinadas palabras como túmbate, aún no,
o bueno. Como los demás instructores no podían dar crédito a lo ocurrido, pusieron una cámara en la jaula del animal y grabaron cómo por la noche el elefante ensayaba la pronunciación de esas palabras. Según el profesor Bae Moo-hin, ingeniero electrónico de la Universidad de Sonjil, Koshik usa su nariz para llevar el aire a determinados puntos de su boca y así imitar palabras coreanas. Además, experimentó con su cuidador y comprobó que la voz de este y la del elefante mostraban el 94% de coincidencias en sonido y frecuencia. Yo esto no lo voy a comentar. Lo que sí es digno de ser comentado es que están proliferando extrañas escuelas en la India. Cientos de hindús, cansados de que los hechiceros de otras aldeas les timaran y sacaran el dinero, han logrado, Iker, hacer escuelas para que sus hijos vayan allí. Así creen que consiguen alejar los malos espíritus de sus casas e incluso muchos de ellos, con un cuenco lleno de agua sagrada, flores y los rezos pertinentes, se atreven a curar a sus familiares más allegados. Los antiguos hechiceros, los Ijaya, por realizar rituales parecidos les hacían pagar miles de rupias que las familias no tenían y sacrificar animales para llevar a cabo el ritual. Así, por las plazas de la India se pueden observar decenas de jóvenes practicando para sacar el mal de ojo, expulsar malos espíritus o incluso haciendo exorcismos. Y hablando de malos espíritus, muy bueno desde luego no es el de Shoko Asahara, el líder de la Verdad Suprema, que intentaba causar el auténtico terror indiscriminado en Japón. Shoko Asahara ha sido condenado a la pena de muerte. Se ha ratificado esa pena. Iker, la secta de la que era líder, llevó a cabo el ataque con gas sarín, donde murieron 12 personas y más de 1000 resultaron heridas. Por todo ello, el Tribunal Supremo ha ratificado esta semana la sentencia por la que Asahara, de 51 años, será ejecutado en la horca. Y vamos a acabar con una cosa que es esperanzadora. 2008, rumbo el espacio. Pues sí, y es que dentro de muy poquito tiempo podremos viajar al espacio gracias a la agencia española Destinia.com. A partir del 2008, esta compañía hará vuelos suborbitales que permitirán a los pasajeros observar la Tierra desde 100 kilómetros de altura y experimentar hasta 5 minutos de ingravidez. Todo ello por el módico precio de unos 80.000 euros. Por ello, los viajeros que estén interesados deben ser mayores de edad, tendrán que someterse a un entrenamiento previo para recibir la precualificación orbital y la certificación médica que poseen también los astronautas. Si usted tiene más presupuesto, podrá realizar un vuelo espacial orbital por unos 15 millones de euros. Eso sí, vivirá una semana en la Estación Espacial Internacional, que da la vuelta a la Tierra en 90 minutos. Bueno, aceptamos invitaciones de este tipo en Cuarto Milenio, aceptamos invitaciones porque podría ser una aventura realmente apasionante y un muy buen reportaje. Viajes al espacio, ¿quién lo iba a decir? Ahora nosotros viajamos a otro lugar, que puede ser el pasado, que puede ser el futuro, que puede ser desde luego lo desconocido. Porque muchas veces las cámaras de seguridad, cámaras como esta prácticamente que están ahí, captan cosas que en ocasiones llegan a ser un problema casi de Estado. Ha ocurrido en Valencia. Y quiero que conozcan una extraña filmación. Hay quien ha visto un rostro extraño, un rostro emergiendo entre una especie de bruma verdosa. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Quieren descubrirlo? Ha pasado hace nada. En Cuarto Milenio investigamos. Muchas veces llega hasta el buzón de Cuarto Milenio una misma pregunta. Nos la hacen constantemente. ¿Por qué en determinados edificios ocurren cosas siempre de noche? Quizá la respuesta puede estar en que los edificios de los que vamos a hablar habitualmente por el día están llenos de gente, de papeles, de ajetreo. Nadie se fijaría en un fenómeno más o menos extraño. Pero de noche los vigilantes, las personas que se encargan de la seguridad, lo ven de otra forma muy distinta, ¿verdad? Durante un año hemos recorrido algunos de estos puntos que quizá por el hecho de ser oficiales siempre han estado envueltos de silencio. Cuando ha pasado algo, la misión ha sido hacer callar. Recordamos algunos de ellos. A lo largo de la andadura de Cuarto Milenio, en diversas ocasiones se ha tratado el tema de los fenómenos paranormales en edificios y sedes oficiales. Es posible que la preferencia de esta fenomenología por los centros administrativos no sea casual.
ya que la mayor parte de las veces se trata de antiguos palacios o construcciones rehabilitadas, donde el paso de los siglos parece haber dejado tras de sí algo más que historia. Buen ejemplo de ello es el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, un antiguo hospital en el que desde su inauguración se documentaron fenómenos y apariciones que llevaron a sus responsables a solicitar la ayuda de parapsicólogos, un hecho sin precedentes en nuestro país. Por la noche los vigilantes, jurados, empiezan a oír ruidos extraños, puertas que se abren y que se cierran, incluso alguno llega a pedir la baja o el traslado porque tiene miedo. Estuvimos 2 veces, en 2 ocasiones, en el Reina Sofía, una en el 92 y otra en el 95. ¿Por qué? Porque en el año 92 acudimos la primera vez porque todo el cuerpo de seguridad estaba muy preocupado porque los ascensores se ponían en marcha solos por la noche y eso les obligaba a hacer rondas continuas a lo largo de la noche porque temían de que alguien pudiera haber entrado. Entonces la primera vez en el año 92 fuimos allí por el tema de los ascensores, que pudimos comprobar perfectamente que los ascensores delante nuestro se pusieron en marcha, los físicos del grupo fueron a comprobar la sala de máquinas del sótano y los ascensores estaban desconectados. No sería el único centro oficial investigado por parapsicólogos. También la Diputación de Granada sería objeto de este tipo de pesquisas durante 2 intensas noches. A altas horas de la madrugada, Juan Burgos, en compañía de otros investigadores, pudo observar cómo una gélida silueta brumosa se formaba a tan solo un par de metros de donde se encontraban. Y no solo eso, sino que fue agredido por un rayo eléctrico que impactó en su mano. Justamente cuando me acerqué con ese medidor de campo a hacer las mediciones, se disparó la alarma del medidor, tanto la sonora como la visual, y saltó un arco voltaico del muro al aparato y este se cayó al suelo, se abrió la tapa. Yo pensé que se había roto. Cuando estaba recogiéndolo y montándolo, pues empezó a salir un humo del murete. Yo pensé que era un cortocircuito o algo en un principio. Pedí incluso un extintor, aquí está quemándose algo, tal. Pero asombrosamente ese humo denso empezó a tomar una figura, una especie de monolito, e incluso hasta llegar a configurar un rostro. El tanatorio de Ceuta es otro de los edificios especiales en los que se han sucedido este tipo de fenómenos aterradores. Fenómenos que en su día encontraron confirmación por parte de varios policías locales que acudieron en auxilio de los asustados funcionarios. Llegaron 4 coches de la policía local, que eran 8 policías locales, y entraron, de primera hora entraron 6 y 2 pues no quisieron entrar. Entonces empezaron a registrar, ya entraron los otros 2 chicos y eran ya los 8, estaban registraron todo, lo mismo que nosotras, pero ya se subió a la parte de arriba, entonces yo escuchaba lo mismo que nosotras. Yo subía, las voces bajaban, las voces subían, entonces registraron todo totalmente y nada, las voces seguían dentro. Además, Cuarto Milenio estuvo intentando desentrañar los misterios del edificio que alberga la Delegación de Industria de Albacete. Recorrió los rincones más inquietantes del cementerio de Málaga, descubriendo los extraños rituales que en él se celebran. Obtuvo grabaciones inéditas de lo sucedido en la antigua sede malagueña de la editorial Place Janés y recorrió los corredores del edificio encantado más célebre del planeta, el Palacio de Hampton Court. En el futuro, habrá otros muros llenos de historias, llenos de enigmas y de misterio, que nos contarán sus secretos. Nuestro equipo ha recorrido muchos de estos lugares oficiales en busca del misterio, consciente siempre de que este vuelve a ocurrir. Siempre hay una nueva oportunidad. En esta ocasión en Valencia,
Juan Jesús Vallejo, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Tenemos también con nosotros a Javier Jimeno, escritor, autor de Conjuro para la Eternidad. Van a comprender por qué está también en la mesa de Cuarto Milenio. Y tenemos a Javier Martínez, del periódico Las Provincias. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes enseñar un poco a cámara ese reportaje que creo que ha dado que hablar como pocos en los últimos años en Valencia? Dice: el fantasma del Palau. Fenómenos extraños, reales, vamos a descubrirlo. La crónica de esta historia comienza así. En principio, es un edificio oficial más. Uno de tantos que jalonan cada ciudad y cada pueblo. Nada lo destaca especialmente sobre el resto, salvo su historia, que se remonta a 4 siglos atrás. A lo largo de este tiempo, ha tenido muchos usos y moradores diferentes. Hoy en día es la sede del gobierno de la Generalitat Valenciana. Sus fachadas están repletas de detalles en los que se mezclan el oscuro gótico con el más refinado renacimiento. Jamás se supo de ningún misterio ocurrido en sus entrañas. Aunque quizá, viendo lo que ha sucedido hace tan solo unos días, es probable que de haber existido algún fenómeno extraño, se haya silenciado al instante. A principios de junio de este año, justo antes de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, las cámaras de seguridad pudieron grabar 2 fenómenos extraños que hasta ahora no han tenido explicación convincente. Según describieron varios policías autonómicos al equipo de Cuarto Milenio, que se desplazó hasta el lugar, en una primera noche lo que pudo observarse y filmarse fue una especie de bola de gas verdoso que salió desde la segunda ventana, que se sitúa a ras de suelo en la calle Caballeros. Dentro de esta masa de gas amorfa, algunos agentes afirmaron incluso poder ver cómo se iba formando poco a poco la cara de una persona desconocida. Algo que se mantuvo allí unos segundos, hasta desaparecer. A los 8 días de esta primera grabación anómala, se pudo filmar de nuevo otro fenómeno inquietante. En este caso, se trataba de unos haces de luz amarillenta que flotaban sobre el jardín como escrutándolo lentamente. En un principio, la Generalitat Valenciana negó que tales hechos fuesen ciertos, hasta que la gran cantidad de testigos que vieron las imágenes en los monitores de seguridad provocó que desde Presidencia se confirmara la existencia de dichas grabaciones. Unas grabaciones que oficialmente fueron destruidas este mismo verano. Unas escenas silenciosas, en mitad de la noche, que han avivado la polémica y que ya serán para siempre un misterio silenciado. La exclusiva periodística la da Las Provincias y hay que decirlo, con una repercusión mediática tremenda, pero a día de hoy, Javier, compañero, ¿qué sabemos? ¿Las imágenes están, no están? ¿A dónde han llegado? ¿A qué políticos? Bueno, la versión oficial es que se grabó sobre esas imágenes y se han borrado, pero yo no me creo la versión oficial. De hecho, cuando estuvimos investigando este caso, Juan Jesús Vallejo también ha estado en Valencia. Hemos hablado con personas que han visto estas grabaciones similares a las del reportaje y nos confirmaron que se había hecho una copia y que esa copia se había llevado arriba a uno de los despachos de los altos cargos de la Generalitat. Entonces, si existe una copia, es muy difícil que se hayan eliminado esas imágenes, como digo. Sí puede ser que se haya grabado encima, pero debe existir una copia. Y bueno, no en el primer caso, pero ya en el segundo, cuando es la segunda aparición, sí que hay unas directrices, ¿no? Hay unas instrucciones precisas para que no se difunda. Ya empezaban el personal de la Generalitat, los propios miembros del equipo de seguridad no hablaban de otra cosa, de estas imágenes, y hay un alto cargo de la Generalitat que considera que no es serio hablar de este tema justo los días antes que nos iba a visitar a Valencia el Papa. Como dice Javier, autor de esta exclusiva periodística que ha convulsionado Valencia, bueno, pues hay unas grabaciones físicas que incluso llegan a la más alta autoridad, parece ser, se graban para la más alta autoridad de la Generalitat. Juanje, compañero, tú acabas de llegar de Valencia, de estar investigando, te has encontrado muchas cosas. Precisemos que una de esas filmaciones, al parecer, aparece un rostro.
Estábamos viendo antes la grabación, los testimonios de Juan Burgos del caso de la Diputación de Granada, caso oficial, una niebla que va formando una cara, muy parecido. Caso muy parecido, el caso que también investigué yo desde hace muchos años, el caso de Diputación de Granada, y en este caso es similar. Además, lo curioso, como bien decía nuestro compañero Javier Martínez, es que en este caso hay una grabación tangible. Yo pienso que el problema que tiene la Generalitat, que al principio negaba o simplemente no reconocía la existencia de las imágenes, ya sí la ha reconocido de forma oficial. Cuarto Milenio pudo hablar tanto con gente de seguridad como con prensa de consejería y han reconocido que las imágenes son reales, aunque dicen que se han destruido. Yo, igual que Javier, no creo que las imágenes se hayan destruido, por supuesto, pero pienso que esto les ponía en un gran problema de seguridad en el sentido de que un edificio con un sistema tan moderno de repente diera fallos justo antes de la visita del Papa. Lo que sí pienso es que ahora, después de que la visita del Papa ha pasado, pues esas imágenes, como yo le dije al director de la Policía Autonómica Valenciana, pues sería hora de que cualquier perito pues las pudiera calibrar o ver para ver si realmente un defecto de la cámara o un efecto óptico o si realmente aquello captó algo que todavía no tiene explicación. Lo curioso es que después de hacer el programa de radio Milenio 3, pues también han empezado a llegar mail a la redacción y, por ejemplo, pues yo tengo... Ahora me lo lees, Juanje. Y me cuentas también que te ocurre habitualmente, pero eso es síntoma de que investigas de forma punzante y como debe ser, gente te confiesa extraoficialmente cosas que luego no pueden confesar oficialmente. Efectivamente, o sea, en este caso yo en Valencia hablo con un policía autonómico que me describe perfectamente las imágenes, que él ha visto. ¿Qué dice que son? Él dice que él vio las dos, pero decía que la primera, que era en la segunda ventana inferior que hay en la calle Caballeros, me describe como una especie de nebulosa verde, que además da como una especie de destellos de brillo y que muy lentamente se va moviendo. Y que me dijo además literal que es la cosa más extraña que jamás ha visto en su vida. Y luego a los 8 días, si me lo recuerdo, hay otra grabación que son como una especie de luces, de haces de luz amarillo, pero esta vez se ven en el jardín que hay justo al lado del Palau. Mientras que él me decía que la más extraña con diferencia era esa bola verde que se ve al lado de la ventana. Incluso algunos compañeros decían que al verla frame a frame se podía distinguir como si se fuera formando un rostro dentro de esta nebulosa verde. Ahora bien, Javier Jimeno hizo Conjuro para la Eternidad y es muy curioso porque algunos de los pasajes de su novela transcurren en ese lugar exactamente. Y lo primero, Javier, tú como buen conocedor del Palau en sí, encontramos algún elemento clásico de lugares de misterio. Parece que es un lugar con mucho dolor acumulado también durante siglos, ¿no? Sí, lo que yo he podido investigar cuando hice la novela, recogí muchos datos, entre ellos uno que me llamó principalmente la atención, y es que precisamente en el Palau de la Generalitat había un edificio muy antiguo llamado la Torre de Sala, que era un bloque de granito de unos 20 metros de alto, en el cual estaban las cárceles secretas de la Inquisición. Cárceles secretas de la Inquisición, Javier, allí justo donde están pasando estos hechos. Exactamente en ese punto. Utilizaban los sótanos y para, claro, había una sala de audiencias y, por supuesto, probablemente habría una sala de tormentos, como lógicamente habría en todas las cárceles de la Inquisición. Que era algo habitual, ¿no? No es algo que habitual. Agreguemos aquí por hacer más macabro el asunto, sino porque era algo lógico. Porque era lógico, estaba situado en esos puntos. Javier, ¿cuánta gente a día de hoy crees que han visto esas filmaciones de esa cosa extraña, lo que sea? Bueno, el personal de seguridad que forma el Palau de la Generalitat son un equipo de entre 10 o 12 policías autonómicos y vigilantes de una empresa privada. La mayoría de estos efectivos vio las imágenes. Lo que pasa es que después del programa de Tercer Milenio de la cadena SER se recibió un correo electrónico donde, al parecer, no solo fue el personal de seguridad, sino también funcionarios y trabajadores del Palau, pues que pueden tener o que pasaban por allí, pues lo vieron. Luego está el caso, como hemos dicho antes, del político de Juan Gabriel Cotino, y puede ser pues entre 15 o 20 personas. Y la descripción que ha hecho Juan Jesús Vallejo de la persona, que no sé si será la misma o diferente, la verdad es que hay mucho miedo a hablar sobre este tema. ¿Hay miedo a hablar? Hay miedo a hablar porque las instrucciones fueron muy precisas, Iker, o sea, ellos no querían que trascendieran esta información y, como he dicho antes, casi lo consiguen. O sea, esto se publica en agosto
Y fíjate, después de 2 meses prácticamente, solo han sido pues el periódico Las Provincias, la cadena SER, 4 con este programa, y quizás a partir de ahora sean más los medios, pero la Generalitat ha conseguido un poco, por lo menos, que no se difundiera esa información. ¿Por qué? No sé si es por lo que decíamos antes de que no tienen respuestas. Pero yo quería hacer hincapié en lo que ha dicho también Juan Jesús. O sea, es que lo que no entiendo es cómo no se facilita una copia de esta imagen. Sería lo más fácil, ¿no? Imagen, que pudiera determinar esa procedencia. Porque el problema es que la explicación oficial que da Seguridad de Generalitat es que es un mosquito o unos mosquitos los que provocan este efecto óptico. Pero entonces eso sería constantemente en verano, ¿no? Obviamente, obviamente. Exacto. Entonces a mí la explicación que se me da a nivel oficial es que es un mosquito y que luego se fumiga, y a partir de que se fumiga ya no hay más imágenes así. Recibimos en Milenio 3 ese mail. Nosotros hicimos una apuesta muy clara. Estos temas siempre acaban bajo un muro de silencio y lo estamos viendo. ¿Cómo rompemos el silencio? ¿Hay alguien que sepa algo? Y hago el llamamiento de nuevo. ¿Hay alguien que sabe algo de estas imágenes? ¿Las ha visto? ¿Las ha grabado o regrabado? Bueno, hay que intentar llegar como sea a esas imágenes. Y recibimos una carta, un mail significativo. Juanje. Sí, primero porque además de que es una señora que trabaja como funcionaria en el Palau de la Generalitat y nos describe el momento en el que, digamos, se graba esa primera imagen, que es esa bola verde que sale de esta ventana inferior, en la parte derecha de la calle Caballeros. Y ahí, pues esta señora nos comenta que en ese instante, pues muchas personas, aparte de los funcionarios de seguridad directamente, ven esta primera imagen. Hasta que la cinta o esta copia de la cinta pasa a Presidencia y al señor Cotino, exactamente igual que describe Javier en su artículo. Y en ese momento es cuando se dice que las bocas tienen que estar selladas porque el Papa está a punto de llegar, el rey, y no se puede hablar de este tipo de temas. A los pocos días se graba la segunda imagen anómala, y posiblemente esto preocupó seriamente a los responsables de seguridad del Palau. Realmente lo curioso de este mail es que ya no solamente habla de la confirmación por muchos lados ya de que realmente las imágenes son reales, incluso a nivel oficial ya se ha reconocido que son reales, sino que también nos cuenta que durante el mes de junio varios vigilantes jurados y policías oían ruidos extraños y sobre todo captaron cambios de temperatura muy grandes en el Salón Dorado, que al parecer es uno de los salones principales del palacio. O sea, una historia detrás que puede quedar ahí, que gente que se identifica, siempre hay que tener cierta prudencia con esto, como trabajadores del interior de este edificio, lo dejan claro. Tú incluso partes de tu novela las centraste, imagino que por esa historia, ahí precisamente en esa ventana donde estamos viendo que suceden los fenómenos extraños. Sí, curiosa casualidad. Yo en la novela relato totalmente un proceso inquisitorial desde el inicio hasta el final. Y claro, empecé a documentarme para saber dónde estaba el Palau de la Inquisición en esta fecha, porque en fechas posteriores se trasladó a otro sitio. Lo que en esta fecha, precisamente en la que se desarrolla la historia de la novela, sucede en ese punto, en ese lugar, en el famoso la Torre de Sala. Era una torre muy alta, obviamente tendría varios niveles y en uno de ellos pues probablemente estuviera el famoso Palacio Dorado, etcétera, etcétera. Que es donde se cambiaba la temperatura, que es uno de los gestos más típicos, más clásicos, que hemos escuchado muchas veces a personas que han vivido fenómenos extraños y que analizan tremendos bajones que podrían ser medidos con termómetro. En este caso, 15 grados exactamente, en un espacio de pocos metros. 15 grados de variación dentro del Salón Dorado. O sea, alguien tiene que saber la verdad. Esas grabaciones, ¿tú crees, Javier, que están físicamente en algún sitio, que no han sido destruidas? Se podría hacer una petición para que las muestren, ¿no? Sí, la verdad es que sí, si llegaran a nuestras manos esa grabación, pues creo que se podría arrojar bastante más luz a este tema. Nunca mejor dicho, lo de luz. De todas formas, nosotros en Cuarto Milenio hacemos el llamamiento lógico a autoridades, a personas que estuvieron allí y que queremos saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Fue un simple efecto óptico? Seguramente. ¿Fue la antesala de un misterio? ¿Fue algo que no nos quieren contar porque quizá tiene un segundo episodio que no conocemos? Estéis todos citados para volver a investigar este asunto si es que tenemos novedades. Javier Jimeno, mucha suerte con Conjuro para la Eternidad. La casualidad no existe y tú centrabas tu historia precisamente en ese ventanuco. En ese ventanuco donde yo pienso, bueno, por lo que he investigado, en esos sótanos era donde estaban las cárceles y donde estaba la sala de tormentos, en esos sótanos. Precisamente ahí. Javier, muchas gracias. Javier, por supuesto, muchísimas gracias. Y Juanje, seguiremos esperando respuestas
Y esperemos también que el llamamiento que hace Cuarto Milenio tenga un resultado. Seguiremos investigando, Iker. Seguiremos investigando y nosotros seguiremos andando en un tema que este sí que es dramático. Pero dramático de verdad. Tiene que ver con el misterio, quizás sea lo que fundamenta estos casos. Han oído hablar de la Ouija, evidentemente, es un clásico. Oui, ya, del francés y el alemán, sí, sí. Pero estoy seguro que pocas veces han escuchado historias como la que nos trae una persona normal y corriente, como cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros haciendo la Ouija en años mozos, vamos a decirlo así, inconscientemente, nos hemos visto asustados por un fenómeno que no controlamos? Pero ¿cuántas veces eso ha acabado en muerte? No se pierdan la historia de esa Ouija mortal, aquí en Cuarto Milenio. Desgraciadamente, en los libros de investigación ya hay un apartado clásico de víctimas del misterio, de personas que practicando, por ejemplo, el mal llamado juego de la Ouija, pusieron fin a sus vidas de la forma más dramática que uno se puede imaginar. El incidente más célebre, Vallecas, año 92, mes de noviembre, Estefanía Gutiérrez Lázaro. La policía después constató con un informe histórico los sucesos que allí todavía tenían lugar. Yo no sé qué es la Ouija, cómo la conjunción de unas mentes, si es que es la mente, produce a veces efectos realmente demoníacos, en el sentido de que los objetos se mueven, las personas parecen a veces enloquecer y al final puede ser un rosario de auténtico drama. Lo cierto y verdad es que los casos siguen acumulándose, es increíble. Uno va a los teletipos y se encuentra noticias como esta, Carmen. Noticias de hace apenas un mes. El 23 de agosto pasado, un joven moría después de realizar la Ouija. Todo ocurrió en la localidad de Tingo María, en Perú. El joven tenía 21 años, se llamaba Joel Alvarado, y se llegó a obsesionar con ese mal llamado juego de la Ouija, con ese tablero, aunque en esta ocasión las nuevas tecnologías salieron a relucir, porque ya no era el tablero con el que practicaba y un vaso, sino que se enganchó a la Ouija a través de Internet. Él lanzaba unos Ouija mensajes. A través de Internet. Es lo que se ha puesto de moda ahora, sobre todo entre los jóvenes. Él lanzaba unos mensajes, hacía unas preguntas a ese tablero virtual y este parecía contestarle. Eso provocó que tuviera fuertes convulsiones, que se mareara delante de decenas de testigos. La madre decía que cambió su personalidad totalmente, que en los últimos 15 días parecía otra persona y que incluso su rostro se había transformado, Iker. Voy a contarles una historia, o se la va a contar mejor su propio protagonista, que es de las que no dejan dormir ni conciliar el sueño, de verdad. Porque es una historia que la contamos aquí en Cuarto Milenio para que sirva para otras personas. Personas que quizá ahora mismo, a esta misma hora, esta misma noche, estén delante de un juego de la Ouija. Y lo hagan de una manera irresponsable, lo hagan de una manera casi riéndose del fenómeno, a ver qué pasa. Precaución, precaución porque hay ya antecedentes en México, por ejemplo, escandalosos por el número de muertos. Es el famoso caso Cañitas, Carmen. El caso Cañitas, en México DF. Precisamente el único superviviente de esa escena macabra que ahora contaremos y que es Carlos Trejo, el que ahora nos puede contar la historia y que gracias a un libro que ha escrito pues nos ha hecho llegar todos los sucesos macabros, escalofriantes que ocurrieron con ese mal llamado juego de la Ouija, con ese tablero. Ellos empezaron, más bien su hermana Norma es la que empieza a obsesionarse con querer contactar con un exnovio que al parecer creía muerto. A raíz de eso van a varias videntes, comienzan a hacer los mensajes, a preguntar a ese supuesto fallecido y todo empieza a conmocionarse. En la casa comienzan a ocurrir fenómenos paranormales, muebles que se mueven, fenómenos poltergeist, malos olores en determinados lugares de la casa y ellos cada vez más obsesionados. No solamente Norma, también su novio actual, Emanuel, en una de esas sesiones cae en un trance, se convulsiona, parece otra persona e incluso intenta ahogar con sus propias manos a la que entonces era su novia, a Norma. A raíz de eso, Iker, empiezan las muertes de todas las personas que se acercan a esa familia y también a los investigadores. 14 personas llevan muertas por quererse
acercar a este caso, después de investigar el caso Cañitas. Como siempre, historias que entremezclan pasado y presente y para muchos una puerta extraña que se abre. ¿Hacia dónde y por qué y para qué? ¿Qué necesidad hay de abrirla? Eso se preguntó Manuel Martínez. Curiosamente, esta historia no ocurre en México, sino en Madrid. Curiosamente, y nada es casualidad, también en un verano. Curiosamente, el mismo año, 1982. Quiero que conozcan, entre comillas, este suceso que podría ser algo así como el Cañitas español, esta noche en Cuarto Milenio. El mal llamado juego de la Ouija se ha cobrado algunas víctimas, también en España. Yo quería traer a la zona de testimonios a una persona absolutamente normal, que además por su trabajo en labores de vigilancia y de seguridad ha visto de todo, y que no es fácilmente impresionable, pero aquello le marcó la vida. Y hoy nos desvela parte de ese secreto, que quedó entre un grupo de personas que decidieron quizá casi no contarlo jamás. Pero ha pasado demasiado tiempo y quizá es momento de arrojar luz sobre esta extraña historia. Manuel Martínez, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Hicisteis un pacto, entre comillas, para no contarlo, pero como digo, ya el tiempo igual ha sido suficiente, ¿no? Sí, sí, porque fue unas circunstancias que no le quisimos dar más importancia, tampoco como tenía, no les hagamos una lógica, porque tampoco te tachen de loco, de fantasioso, pues mejor que correr un tupido velo y dejar ahí las cosas. Te entiendo perfectamente, Manuel. He hecho un hincapié en decir que tú, por tu profesión, durante muchos años, has vivido situaciones desagradables. Sí. Te has acostumbrado a esas cosas, ¿no? Sí, son, bueno, de todo tipo de cosas, pero son cosas que normalmente pues le encuentras una lógica o estás más o menos preparado para eso, pero lo que ocurrió ese día pues ni tenía mucha lógica ni esperaba nadie, creo, que pasara lo que pasó. Son cosas que te sobrepasan y no sabes hasta, pues eso, llega un momento que dices mejor dejarlo ahí y no tocar más el tema, no dejarlo, olvidarlo. Viajamos hasta 1982, Manuel, Madrid, un grupo de amigos. ¿Cuándo se cruza la Ouija en tu vida? ¿Por qué esa sesión de Ouija? Pues fue, pues no sé, una cosa por una amistad, por una persona que hacía eso, nos comentó a una serie de amigos que si queríamos hacer una Ouija, que esa tarde iba a hacer una Ouija. Perfecto, digo, si lo hacemos serio, o sea, no, para hacer tonterías, pues no. Digo, si vamos a hacer una cosa, no es que estés pensando ya que va a ocurrir algo, pero por si acaso dejar las cosas claras antes, porque si no, no hacer nada. Pues son cosas delicadas, pienso yo, vamos. Son delicadas, Sí, evidentemente. sí. ¿Cuánta gente erais? 6 personas. 6 personas. Algunas de esas personas, Manuel, y aquí empieza el drama de esta historia, eran un poco escépticas, ¿no? Sí, eran totalmente escépticas. Fueron, pues, como pertenecían al grupo de amigos, pues iban. Pero no porque creyeran en eso o en otra serie de cosas. O sea, fueron de acuerdo, pero yo no tenía, vamos, ni que iban a hacer alguna tontería, era lo que menos esperaba. Entonces tenemos un tablero. ¿Era un tablero hecho por vosotros? ¿Era un tablero ya...? Un tablero ya preparado, no me acuerdo si era de madera, una cosa así. ¿Y un vaso, una copa? Y un vaso. Algo habitual, cotidiano, que Sí, en sí. aquella época, en aquellos años, se hacía habitualmente, había un fervor por estos temas. ¿Y qué pasa? Manuel, empieza la sesión. Pues comienza bien, allí en el salón, aquello va cogiendo, pues, haciendo una serie de preguntas, la cosa va bien. De buenas a primeras, uno de los amigos del grupo, pues, comienza a soltar como amenazas y retando
a lo que fuera o hubiera allí, si es que había algo. Yo no lo sé. Tampoco me quiero meter en mayores cosas. Repentinamente empezó a insultar a algo. Sí, retando a lo que hubiera allí, si es verdad que existía, o que le hiciera algo, que le hiciera una demostración. Decía, es mentira, esto lo estamos haciendo nosotros, ahí no hay nadie, si es verdad que me lo demuestre. Una de las frases que me quedó grabada, que me mate, que me demuestre de alguna forma. Si es verdad que hay alguien, hazme algo, demuéstramelo, mátame. Pues claro, otro del grupo pues, se contagió de él y se unió a decirle, pues verdad, haz algo, demuéstranoslo, mátanos, haz algo. Qué extraña actitud, ¿no, Manuel? Yo sí, no era una cosa que estuvieran ni preparado ni esperando. O sea, quedamos en el que se iba a hacer una cosa seria. No lo que luego sucedió no venía a cuento. Y cuando ellos están insultando a lo que sea, al tablero Ouija con su vaso, 6 personas, año 82, ¿ya se estaba moviendo el vaso? Empezó a hacer aquello unos movimientos raros, unos giros con una velocidad que era... Yo intenté quitar el dedo de encima del vaso y parecía que lo tenía soldado al vaso. Era incapaz. O sea, y aquello no paraba de dar vueltas, no paraba. Estos seguían diciendo cosas, retando. ¿Con el dedo puesto? Sí, sí. Y llegó un momento que aquello salió disparado el vaso hacia una pared. Nos quedamos todos mirándonos extrañados y sorprendidos a la vez, nosotros riéndose, esto lo habéis hecho vosotros, esto es mentira, que me mate si hay algo aquí, que me demuestre algo, que me haga algo. ¿Que me haga algo? Sí, para demostrarle, digo mira, déjalo como está, esto no es lo que habíamos quedado y ha pasado lo que ha pasado. Una cosa, Manuel, tú tienes el dedo en esa copa o en ese pequeño vaso que se está moviendo, ¿se lee algo o es tan rápido que ni siquiera se puede leer nada? No, aquello cogió unos movimientos sin son, con una velocidad tal que no, te digo, no tenía un sentido. Yo luego a mi forma de eso, digo, si había algo allí, debía de estar bastante enfadado. Pero bastante. ¿Hay un momento en que notas algo en el dedo? Digo, porque dices que como soldado. Frío. Un frío, era verano. Un frío en la mano, me recorrió todo el cuerpo. Cuando salió el vaso disparado hacia la pared, me salió por los pies, que en mi vida se me olvidará. Se me quedaron los pelos como escarpias. Allí acabó la sesión. Allí aquello se acabó. Salimos mal porque no era una cosa que queríamos que hubiera salido así. Ellos se fueron, salieron de la casa riéndose, ves, esto no es nada, no hay nadie, no. Y aquello quedó allí. 2 días después me llama la amiga y dice, subir 2, porque me ha parecido a mi forma que han salido como unas letras en la pared. Unas marcas en la pared. Sí, que ella le asimilaba como unas letras, le hacían unas letras. ¿En el mismo lugar, Manuel, donde se fue el vaso? En la pared donde impactó el vaso, al lado de un cuadro, que yo ni me había fijado que había allí cuadro ni nada. Y ella, como dueña de su casa, pues, si dijo que había algo, subimos. Y efectivamente parecían 2 M's mal hechas, chiquititas, y digo, eso no estaba, ha salido después de esto. ¿Era como un arañazo? Sí, yo digo, sí, es un fallo de la pintura, algo que se ha esconchado y ha salido eso. Tú sigues escéptico por lo que veo. Sí.
Escéptico en que, bueno, lo que salió de aquella cosa no era lo que pretendíamos. Y digo, bueno, salió mal y no era darle más importancia. Digo, eso ráscalo y dale aguaplás y arréglalo. Sí, puede ser una M, puede ser un defecto de la pintura. ¿Qué pasa después, Manuel? Quedó allí, unos días después íbamos a ir a un pueblo cercano, que había una actuación y habíamos quedado en ir. Yo por circunstancias no pude ir con ellos porque tenía unas cosas familiares y era una cosa que me hubiera gustado ir con ellos. Pues ¿En el último momento no te subes a ese coche? No, porque había unas circunstancias personales y tenía que atenderlas primero eso que irme con ellos, y me fui a mi casa. Y de madrugada, pues a las 8 y algo de la mañana suena el teléfono y voy, lo cojo, me dice, ¿casa de Manolo? Sí. ¿Manolo? Sí. Pero tú no estás muerto. Yo muerto. ¿Pero qué estás diciendo? No, es que ha habido un accidente en el grupo que iba al pueblo y uno de los que estaban en el grupo, se llamaba Manolo igual, y tuvieron un accidente. Me dice, han tenido un accidente y Manolo ha muerto. Claro, aquello ¿qué ha pasado? Pues había un accidente con el coche, Manolo ha muerto y Jesús está muy mal. Otro amigo del grupo estaba también bastante fastidiado y es que es lo que ha pasado. Y creíamos que tú ibas en el coche. Digo, no, yo me vine aquí y no pude ir. Las dos personas que Manolo y Jesús eran los que se habían reído de la Ouija. Sí, sí. Los que retaban o intentaban que demostrara algo, si había algo ahí, de alguna forma que estábamos hablando o en contacto con alguien, o algo, no sé. Manolo falleció y Jesús, otro compañero, quedó muy mal herido. Quedó muy mal a resultar de aquel accidente, pues estuvo, no recuerdo bien si casi un año en un hospital de Madrid, muy mal, no reconocía a nadie, en un estado muy... Y aquello, pues claro, después de lo que ocurrió, tomamos el ese de aquello, dejarlo tal cual y no comentarlo prácticamente con nadie. ¿La última Ouija? ¿Y la primera? La primera y la última. ¿Y ahora cuando ves esa M en la pared? Pues me viene todo lo que ocurrió aquel día y todavía me corre un hormigueo por todo el cuerpo que me hace recordar aquello y no es una cosa agradable, muy superior a mí ya. Tu testimonio, Manuel, sin embargo, puede servir para miles de jóvenes que son esos mismos jóvenes que eres en el 82 delante de la Ouija en plan de guasa. Cuidado, ¿no? Yo, desde luego, no volveré a hacerlo, lo tengo muy claro. Qué importante tu testimonio, Manuel, y qué importante contarlo de esta forma tan rotunda. Quien ha perdido dos amigos, en aquel momento fue una auténtica tragedia, y quizá nunca sepamos qué había en ese tablero que se concentró allí. Manuel, muchísimas gracias, amigo. A ti, Iker. Es acercarse a un juego peligroso, el juego del misterio. Hace muchos años había unas mujeres que también se aproximaban a este lado oscuro de la realidad. Algunas incluso decían que habían hecho pactos con el maligno. Les propongo un viaje en el tiempo, un viaje al mundo de la brujería, un viaje inolvidable, aquí en Cuarto Milenio.
Cuenta la leyenda negra, esa que tan injusta ha sido siempre con nuestro propio país, que las brujas auténticas utilizaban niños deformes, niños con monstruosidades, para hacer sus cocimientos y sus ungüentos. Acudían incluso algunas noches de luna llena hasta la tapia del Camposanto a buscarlos como un tesoro. ¿Pero es ficción o es realidad? ¿Las brujas existieron de verdad? Yo quiero invitarles a buscar entre legajos y a viajar en el tiempo. Vamos en busca de la que dicen que realmente pactó con el demonio. Era de Toledo y se llamaba Catalina Sánchez. La ciudad de Toledo oculta entre sus callejuelas centenares de enigmas, leyendas y secretos, muchos de ellos olvidados. Algunas de estas historias hacen referencia a los muchos magos, alquimistas y hechiceros que poblaron la ciudad durante siglos. A principios del siglo XVII, en Toledo, se formó un pequeño núcleo de hechiceros en el que pronto destacó Catalina Sánchez. Catalina Sánchez, experta en la suerte de las habas, experta en determinada suerte con los naipes, era fundamentalmente una persona a la que se requerían sus servicios, sus labores para hacer determinadas preguntas a seres infernales, a seres del Averno, fundamentalmente sobre personas fallecidas. El Tribunal de la Santa Inquisición abrió contra esta presunta bruja un proceso de los más importantes de cuantos tuvieron lugar en nuestro país. Es el proceso, dentro de los procesos del Tribunal de Toledo, que más número de delaciones o de testigos tiene, y posiblemente uno de todos los 23 tribunales de Inquisición que hubo en España, posiblemente también sea uno de los más copiosos, toda vez que más de 250 testimonios, de 250 testigos que juraron delante del crucifijo y delante del inquisidor, supongo que algunos por temor, otros porque realmente así lo creían, que vieron lo que ahora vamos a relatar. Nuestra historia comienza a las puertas de la iglesia de San Andrés una tarde de 1616. Como cada tarde, Catalina Sánchez acudía fiel a su cita. Todos los días la podía encontrar en misa a las 7 de la tarde. No la impulsaba su fe, sino oscuros objetivos de los que nadie sospechaba. Cuando nadie la observaba, robaba agua bendita que más tarde usaría en un macabro ritual. Al caer el sol, la bruja depositaba en las esquinas de la iglesia de San Andrés unos ochavos o monedas a modo de cebo para los seres del más allá a los que se proponía invocar. A continuación, realizaba un círculo mágico con el agua bendita, colocaba varias velas negras y comenzaba a rezar una oración a Santa Marta. Una vez realizados los rituales de protección, invocaba a los demonios, que comenzaban a aparecer por los callejones adyacentes, representados sobre todo en forma de cerdo, aunque algunos testigos cuentan que, en contadas ocasiones, también se podían representar en forma de lobos, perros o gallos. Los cerdos aparecían frente a ella con el ochavo en la boca y con la intención de atacarla, pero Catalina estaba fuertemente protegida con sus oraciones dentro de su círculo de agua bendita. Una vez apaciguados los demonios, comenzaba a interrogarlos con las preguntas que la habían encargado con anterioridad sus clientes, sobre todo referidas a personas fallecidas. Terminadas las preguntas y con la información conseguida a sus demonios, la bruja rezaba una nueva plegaria, apagaba sus velas y marchaba a informar a sus clientes. De esta manera, y durante un largo periodo de tiempo, Catalina Sánchez se hizo famosa en el entorno por su relación con seres venidos directamente desde el infierno. El emplazamiento elegido por Catalina Sánchez no era casual. La iglesia de San Andrés está rodeada por una serie de callejones también con historia propia. Catalina Sánchez no podía haber elegido un mejor sitio. Este en el que nos encontramos ahora mismo es el Callejón de los Muertos de Toledo. Hasta 3 callejones de Toledo de los Muertos ha llegado a tener nuestra ciudad, pero hoy solo queda la toponimia en esta calle, en la que ni siquiera sabemos la razón real de que tenga ese nombre, en el que parece ser que los suicidas toledanos se acercaban hasta aquí, que hasta principios del siglo XX estuvo el depósito municipal de cadáveres, pero que en todo caso ha pasado a los nombres de las calles de Toledo con ese tétrico nombre de Calle de los Muertos. Pero no solo eso, muy cerca de donde estamos ahora mismo se encontraba el convento de la Vida Pobre y en su cementerio parroquial hubo gran cantidad de enterramientos. Fue a partir de la época de Alfonso X cuando se decide que los muertos sean enterrados en esos cementerios parroquiales, y esa probablemente sea la razón por la que en esta iglesia de San Andrés de la que hemos hablado hayan aparecido una ingente cantidad de momias, de las que aún hoy, en pleno siglo XXI,
XXI podemos ver sus restos. Algunas de ellas, desde luego, con un aspecto terriblemente dramático y tétrico, como el esqueleto y la momia de la madre abrazado a su hijo recién nacido. Después de muchos años ejercitando sus artes, Catalina Sánchez se tuvo que enfrentar a la Inquisición, a varios juicios que no consiguieron llevarla a la hoguera. Su proceso, como tantos de las hechiceras de Toledo, fue bastante banalmente castigado por la Inquisición. Fue acusada, eso sí, de pacto con el demonio, y esta pena, que conllevaba, digamos, una sentencia segura de muerte, fue conmutada, pues yo diría que inexplicablemente, como en tantas ocasiones en la hechicería de Toledo, por 100 azotes y 3 años de destierro. Hemos conocido uno de los casos más enigmáticos y misteriosos relacionados con la hechicería de nuestro país. Pero Toledo sigue escondiendo cientos y cientos de historias que trataremos de descubrir en Cuarto Milenio. El extraño caso de Catalina Sánchez, una mujer que al parecer, según por lo menos 250 testigos, conectaba con lo más oscuro y lo más extraño de esta realidad. Sobre las brujas aún planean muchas dudas. ¿Hubo tantas realmente? ¿Se quemaron en España a miles de personas? ¿O es una fábula que han querido, bueno, adjudicarnos a modo de leyenda negra? ¿Tenían poderes? ¿Sigue habiendo brujas? Preguntas que vamos a intentar en lo posible responder aquí con buenos amigos. Luis Rodríguez Bausá, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, buen amigo que siempre nos muestra el Toledo más extraño. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Iker. Tenemos también a otro hombre que nos ha enseñado esas rúas, esos callejones, esos lugares extraños. Él es Javier Mateo Álvarez de Toledo, él es historiador y conoce palmo a palmo cada piedra de esa ciudad mágica. Bienvenido, compañero. Buenas noches, Iker. Y un gran amigo, y hablar de él es hablar de toda una autoridad. Autor de Breve Historia de la Brujería, de Editorial Nautilus, don Jesús Callejo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Iker? Gracias. Oye, ¿el caso más extraño, Jesús, este de Catalina Sánchez como bruja diabólica, o hubo más? Hubo más. Este es extrañísimo, pero hubo otro, no hace falta irse muy lejos, también en Toledo, el caso de la Lobera, un caso posterior a este que acabamos de ver, y la Lobera la acusaron de bruja, a pesar de que no tenía esos pactos con el diablo que se le atribuían, pero sí tenía el poder de convocar a los lobos. Y ese poder de convocar a los lobos es lo que le hizo que hubiera un proceso inquisitorial en Toledo y que, bueno, la pena no fuera tan dura. Fueron 4 meses para inculcarla los preceptos de la fe y la dejaron prácticamente intacta, salvo algún hueso roto con alguna tortura. Pero la Lobera tenía esa capacidad de convocar a 7 lobos con una invocación mágica y con la curiosidad de que era la 7ª hija consecutiva de una familia de 7 mujeres. ¿Y eso del 7º hijo siempre ha tenido algo como de maldición? Siempre, sí, sobre todo en las tradiciones. A nivel popular, claro. A nivel popular. En Galicia siempre se ha dicho, ¿no?, que el 7º hijo consecutivo se convertiría en hombre lobo y la 7ª hija consecutiva, sin que medie ningún varón, se convertiría en meiga. Bueno, pues en este caso estamos hablando de una bruja asturiana, pero que ejerció todo su magisterio en Toledo, pues fue acusada, ni más ni menos, que de azuzar a los lobos, a 7 lobos que llevaba consigo, a aquellos ganaderos que no hacían caso a sus requiebros amorosos. O sea que fíjate hasta dónde llegan un poco las historias, incluso una historia sexual que hay bajo fondo en esta historia de brujería de Ana García, que era la Lobera. La Lobera. La Lobera. Personaje, desde luego, para tener muy en cuenta. Sí. Además, ya te digo, aunque no era toledana, fue uno de esos procesos muy sonados dentro de la Inquisición de Toledo. Poder sobre los animales. Nos suena, hoy en día, los científicos más ortodoxos dirán que qué barbaridad es esta. Pero parece, lo decía Jesús, con los lobos, aquí a Catalina Sánchez parece que, bueno, acudían a sus efluvios mágicos diversas criaturas malignas, siempre también el sentido brujeril, ¿no? Sí, en el caso de la Lobera era exclusivamente los lobos, ¿no?, los que acudían a su llamada o los que acudían a sus requerimientos. El caso de Catalina parece ser que dominaba algún tipo más de arte, porque no eran solamente los lobos, que eran los menos veces los que se aparecían, sino que era capaz de mantener conversaciones y de dar órdenes, de imponer dictámenes a un grupo de cerdos, a veces a perros y a veces hasta gallos. Sí. Lo hemos visto en las imágenes, pero ¿cómo era ese ritual? ¿Realmente por qué hacía eso? ¿Hay antecedentes en la historia? ¿Dejar unas monedas en cada esquina y hacer una serie de rituales, de llamamientos? ¿Se sabe cuáles eran exactamente? Quizá en todo caso siga un patrón bastante habitual al de todos los demás, ¿no?, que es la invocación demoníaca y, previa a esa invocación, la protección de la bruja, en este caso, que a pesar de sus relaciones satánicas o demoníacas, pretende siempre protegerse. Por ello, lo del círculo de agua bendita alrededor, y que todas las invocaciones, después de dejar los ochavos y hacer las invocaciones correspondientes, se hicieran desde dentro de ese círculo de agua bendita, que obviamente le protegía del diablo, del
Satán ha aparecido en la forma animal que llegara. O sea, hablaban con el diablo, pero por lo menos trazaban una muralla, ¿no? Claro, y hay la parte concreta de poner los ochavos en cada una de las esquinas de San Andrés. Además, algunos de los testigos en este proceso, que cualquiera puede ir a investigar, en el Archivo Histórico Nacional está, si no recuerdo mal, es el legajo 81 de la caja 36, si no recuerdo mal. Bueno, ¿te acuerdas bien, eh? Me acuerdo bien porque lo he mirado. Hacía un gran estruendo royendo estos ochavos. Yo quiero interpretar que lo de dejar la moneda era una manera de pagar el tributo al diablo, ¿no? Por el favor que luego le iba a conceder de contestar a sus preguntas o de la petición que fuera, ¿no? Y entonces pasaba por ahí, primero pago y después acude a mí, que yo estoy protegida, como decía Javier, y a partir de ahí ya eres un ser dócil que responderás a mis preguntas. Tú recoges, Jesús, en tu libro, una serie alucinante y sobrecogedora de pactos con el diablo, que es por los que estas mujeres al final iban a la hoguera o no. Primero, ¿hubo tantas en la hoguera en España, por ejemplo? No, es verdad que hay mucha leyenda negra en general alrededor de la brujería y en particular en España. ¿Se sabe por qué? Porque en España es donde más tarde se abole la Inquisición. Hasta 1834, con la regencia de María Cristina, sigue existiendo la Inquisición y eso es lo que hace encargar las tintas por los distintos países, ¿no? Pero se sabe que no mataron a tantas. De hecho, la última estadística, el último censo, y estamos hablando de hace 3 años que se ha establecido, mirando legajo por legajo, murieron 59 brujas en España en esos 3 siglos de persecución. En esos 59 solo, la imagen que tenemos es de miles de brujas en piras inmensas, ¿no? Claro, pero ¿sabes quién dio también esa imagen negra? Aparte de los ingleses y de los franceses, la dio un exsecretario del Santo Oficio en Madrid, que era Juan Antonio Lorente. Lorente estaba muy cabreado con la institución, él tuvo que marcharse, era lo que se llamaba en aquella época un afrancesado, y él cargó las tintas a nivel estadístico de todas las muertes que hubo en España durante un periodo no de 300 años, sino incluso menos. Y él llegó a determinar que se habían matado a 39.000 brujas. Bueno, pues, ¿para qué decir? Que todos aquellos enemigos de España y del régimen político que había en España en aquel momento lo utilizaron para decir que aquí en España se estaba matando muchísimo más. Y es falso, porque en los países católicos, como en España, como en Portugal, como en Italia, se mataba muchísimo menos que en los países protestantes. Alemania es el que tiene la mayor estadística funesta en cuanto a muertes, ejecuciones de brujas. De las 50.000 que están catalogadas, de las 50.000 que murieron en esos 3 siglos, 25.000, es decir, la mitad, murieron solo en Alemania. ¿Fenómenos extraños y paranormales realmente ocurrían? ¿Podían ser provocados, en vuestra opinión, de historiadores, de estudiosos, por estas mujeres? ¿O eran solo víctimas de la envidia, del rencor? ¿Eran simplemente hechiceras? ¿O había algo más? Cuando pasaban esa línea delgada, no sé de qué color, que lleva al lado oscuro, ¿ocurrían milagros asombrosos o no? Hombre, es una pregunta también difícil de contestar, y ahí que está el quid de la cuestión probablemente, ¿no? Pero un lugar como Toledo, en el que, por apoyar lo que acaba de decir Jesús, en 350 años de Inquisición en Toledo, una sola persona fue quemada por brujería, una sola, ¿no? Una sola persona. Solo hay un caso en el que se sentencia finalmente a morir en la hoguera, ¿no? Pero un sitio como Toledo, que a partir del siglo XVII... ¿Por qué ese caso de muerte exactamente? ¿Por qué fue? Por brujería. Por brujería, pero por algún acto concreto... Pacto diabólico. Pacto diabólico. Con menos delaciones de las que acabamos de hablar en este momento, y probablemente porque la coyuntura del momento social o el fiscal de turno entendiera que era un buen ejemplo para el pueblo el hecho de que acabasen en la hoguera, no más que probablemente otra razón, que era muchas veces el argumento real de la encendida de las hogueras, ¿no? Pero no olvidemos que en el caso concreto de Toledo, que es el que nos preguntas, a partir del siglo XVII en toda Europa se conocen las artes mágicas y hechiceriles como la esciencia toledana, como las ciencias toledanas. Un lugar como Toledo en que se acumula tal cantidad de casos, quizá brujeriles no tanto, muchos más de hechicería, de fenómenos extraños. ¿Qué diferencia habría para que la gente, hechicería y brujería, la gente puede pensar que es lo mismo? Sí, no, en absoluto. ¿En absoluto? En absoluto. Quizá Jesús puede hacer una exposición mucho más sabia que la nuestra, pero la hechicera era un ser un poco más entrañable, aquel al que se iban a normalmente hablar de cuestiones amorosas, de saber si se era o no requerido en amores, de buscar un hechizo que pudiera ligar hombres en el sentido de dejarlos impotentes, y la bruja era aquella que conseguía pactos e invocaciones satánicas directamente, protagonista de aquelarres, de cópulas con el diablo, de volar en escoba, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que son seres radicalmente distintos. De hecho, para entendernos un poco, yo creo además queda muy claro, la brujería es una parte de la historia de la hechicería. Es decir, una bruja es una hechicera más pacto con el diablo.
Hechicera más pacto con el diablo. Exactamente. Es la Para fórmula. que sea considerada bruja tiene que haber un pacto con el diablo. Y por eso se buscaba esos pactos escritos con el diablo. Y cuando no había pactos escritos se buscaban las marcas del diablo. Es decir, la característica que indicaba que una persona era bruja, y por eso se la torturaba, por eso se la analizaba casi centímetro por centímetro de su piel, era que un pacto con el diablo. En el momento que se consideraba que había un acto satánico, pasaba de ser hechicera, que habían sido siempre perseguidas, pero bueno, sobre todo tenían que ver con los filtros amorosos, en fin, con las adivinaciones, pero pasa a ser bruja y por lo tanto pasa a ser hereje. Y cuando ya se convierte en hereje, ya es pasto de las llamas. Pero cuando se habla de brujería es a partir del siglo XIII, porque se empieza a investigar que algunas mujeres hacían verdaderas calamidades, tanto en el campo como en las personas, porque había un pacto previo con el diablo. Y ahí es cuando se empiezan a buscar esas señales, ahí empiezan a salir oficios lucrativos como los prickers, los punzadores, que con punzones empezaban a determinar si había partes insensibles en el cuerpo de una mujer, porque se pensaba que si había una parte insensible esa era una marca invisible de Satán. Y Jesús, ¿tú crees que todavía puede haber alguna bruja a la antigua usanza, por ejemplo en España? No, lo que queda es el nombre, pero no queda ese comportamiento brujeril que se tachaban a estas mujeres en los procesos inquisitoriales. Es decir, ahora no hay nadie tan insensato que vaya diciendo por ahí que hace un pacto con el diablo. Es decir, siempre puede haber alguien pues, que no esté bien de la cabeza y quiera tener cierto protagonismo. Lo que ha quedado es el nombre, pero ya es una brujería totalmente diferente. La brujería ha ido mutando, es como si de la hechicería hubiéramos pasado a esa etapa negra de la historia de Europa con la caza de brujas, y ahora lo que queda es la brujería moderna. En algunos casos se llama la Wicca, que está más la Wicca, enfocada como una religión pagana, precristiana, que lo que se hace es un culto a lo femenino, un culto a la diosa. Y queréis, por último, una pregunta a los tres, muy breve, por favor, que como en el caso de Catalina Sánchez, 250 testigos, ¿alguna de estas mujeres tenía algún tipo de poder que hoy podríamos considerar sobrenatural o paranormal? ¿Alguna lo pudo Contesto tener? yo rápido si queréis. Yo creo que sí, había mujeres que tenían verdaderos poderes sobrenaturales. Lo que pasa es que quedaron en el anonimato, en ese mare magnum de procesos que se hicieron a la ligera. Pero evidentemente, claro que había personas que tenían ese poder de convocar lobos, por ejemplo, o ese poder de provocar algún tipo de enfermedad. ¿Por qué no? Se sabe, el poder de la mente. El ahogamiento. El ahogamiento existió y existe todavía. Lo que pasa es que no es ese mal de ojo que nos han querido decir, no tiene nada que ver con el vudú, sino es otra forma distinta, porque el ahogamiento, yo sé que es un tema que se puede debatir en algún momento, existe incluso un ahogamiento involuntario. Hay gente que echa el mal de ojo sin darse cuenta, sin ser consciente de ese poder que tiene. Bueno, pues evidentemente, claro que hubo personas, hombres y mujeres, que tuvieron un poder tremendo. ¿Pensáis como Jesús? Sí, yo estoy completamente convencido de que hay determinadas personas, las hubo entonces, las hay ahora y supongo que las habrá el día de mañana, que gozaban de esas prebendas, de ciertos poderes, tal vez quizá una capacidad innata para sugestionar a las personas que tienen alrededor o simplemente una capacidad, pues no sé si innata o adquirida, para modificar determinados comportamientos de las personas que les escuchan o que les atienden. Yo creo que eso ha existido siempre y muchas de estas pobres mujeres brujas, en algunos casos era esta la realidad de su brujería. Sí. Javier. Y yo estoy de acuerdo, pero añadiría una cosa más, ¿no? Y es que estos poderes o habilidades que pudieran tener hay que contar también, y como todo en la historia hay que verlo siempre desde el momento, en la perspectiva, en el momento histórico en el que se produce, tenemos que contar también con que la facilidad de sugestión de los supuestos usuarios o clientes, como queramos llamarlos, de estas brujas hechiceras era mucho mayor que la que había ahora, ¿no? Por lo tanto, era mucho más sencillo el hecho de creer que ciertas cosas que hoy nos pueden parecer más o menos cotidianas se dieran entonces como habilidades o como poderes, si se quiere llamar así, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Pues ya queda el misterio. Algunas tenían poderes. ¿Qué poderes? Quizás sea motivo para otra reunión. Yo personalmente espero que a los espectadores de Cuarto Milenio les haya ocurrido lo mismo. He aprendido cosas que desconocía por completo. Y esa es la misión de este programa, arrojar luz sobre tinieblas oscuras del pasado y del presente. Javier, Luis, gracias por instruirnos en esa ciudad mágica que tanto queremos, Toledo. Regresaremos. Por favor. Gracias. Y Jesús, maestro, muchísimas gracias. Recomendamos tu libro, por supuesto, Breve Historia de la Brujería, que de breve no tiene nada, de sorprendente mucho, eso sí. Gracias, Jesús, como siempre. Gracias a ti. Y ahora vamos con fotografías, con imágenes. ¿Hay fotos de brujas? Hombre, dicen que las hay. Pero desde luego nuestros televidentes lo que hacen es fotografiar todo lo extraño que se posa ante sus ojos. Historias realmente que merecen la pena. ¿Quieren analizarlas con nosotros? Vamos a ello, al laboratorio de Cuarto Milenio. El agua, evidentemente, ha sido gran protagonista esta noche en Cuarto Milenio. Y el agua aparece en las fotos.
Miguel Ángel Jiménez y Ana desde Hospitalet de Llobregat nos enviaban esta curiosa fotografía donde a primera vista contemplamos un rostro que parece surgir también de las aguas. Vemos cómo en ese estanque, que nos dicen que era en Castells, aparece una nariz, una boca y esos ojos que parecen profundos. Tendría una explicación. Es curiosa la fotografía porque la naturaleza en ocasiones nos da este tipo de sorpresas, y es que las piedras y el agua han hecho que se refleje una especie de cara allí, completamente natural, Iker. O sea, efecto óptico. Efecto óptico. Pero, ¿y esto que viene a continuación? Porque parecen dos seres. La verdad es que sí, y por eso nos escribía Rocío López desde Peñíscola. Estaba un poco asustada porque cree ver a dos seres entre los cortinajes de un castillo bastante curioso también. Este precisamente es el salón del castillo del Papa Luna. Toda una historia que un día contaremos también. En un principio todo apuntaba que podría tratarse de un reflejo sobre el cortinaje, pero lo extraño es que ese reflejo o luminosidad procedía de la parte de atrás. Hemos buceado por las páginas de internet, hemos logrado dar precisamente con ese salón y como vemos en la comparativa se trata de unos ventanales que están en esa extraña forma, como si dos seres quisieran entrar también a la estancia. Minuciosa labor de chinos, la de nuestro querido compañero Guillermo León, que no sé si habrá encontrado el factor que explique este ser en el tejado. Viajamos hasta Dijon, en Francia. Allí estaba Ángel Ibáñez cuando tomó esta curiosa fotografía. Estaban de excursión, iban en el autobús y le pareció curiosa esa casa. Le hizo una fotografía y cuál fue su sorpresa cuando se encontró al revelarla que había un extraño ser precisamente en uno de los tejados. Lo que hemos podido analizar es que de verdad había alguien allí, alguien o algo, porque también podía ser, según nos revela Guillermo León, una especie de anuncio, aunque curioso porque no tiene ningún cartel ni refleja lo que se quiere vender, y un anuncio siempre hace honor a la marca, ¿o no? Lo curioso es que alguien o algo estaba en esos momentos precisamente en ese tejado. Pensar que eso es un anuncio me parece más extraño que pensar que sea un espectro, sinceramente. Y acabamos con algo de, no sé, historia, viaje en el tiempo, lugar sagrado. Esta sí que tiene miga, Carmen. Tiene miga sobre todo por el lugar donde fue tomada, en la cárcel de Pedraza. Estos amigos, Ana Espinoza Martín, que es la que nos envía la fotografía, estaban allí visitando el lugar, haciéndose unas fotografías para el recuerdo, y de repente, cuando meten en el ordenador esa información, esa tarjeta gráfica, se dan cuenta de que había alguien más en la estancia con ellos. Estaban acompañados. Parece un ser, a mí me parece pintoresco, de otra época, como si fuera sacado... Cervantino, casi. Efectivamente, sacado de un cuadro. Guillermo León lo que nos dice es que al analizarla, o había alguien realmente allí, o si no, no tendría explicación. A mí, esta fotografía me da un poco que pensar. Pero es que don Guillermo siempre quiere forzar la tuerca y buscar una explicación hasta en estas que realmente, sean sinceros, es muy extraña. Alguien vestido de época, de esa época, detrás de ellos y sin ser visto. Bueno, si hay fotos como estas, sobre todo como estas, Carmen, que al final son un misterio, 2 vías de contacto. 2 vías de contacto también si nos quieren enviar esos experimentos que queremos que hagan ustedes con el agua. La primera es a través del correo electrónico en cuartomilenio@4.com y, como no, nuestro apartado de correos 18189 con el código postal 28080 de Madrid. Y sí que decirlo, Carmen, nosotros continuaremos con el experimento en busca de la memoria del agua. Y también habrá una sorpresa importante. Vean esta imagen. Es tan solo un fotograma de una filmación obtenida dentro de un lugar de alta seguridad, un edificio oficial. ¿Y qué aparece? ¿Ven lo mismo que veo yo? Un niño con bata como de otro tiempo. Fraude, realidad. Vamos a investigarlo desde dentro, con documentos excepcionales. Mientras tanto, seguiremos buscando, seguiremos indagando y haciéndonos preguntas, que es lo más importante. Espero que hagan lo mismo. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio.